en 2024 hemos evidenciado mucha incertidumbre en las decisiones políticas y económicas del país. Aproximadamente, y me quisiera volver en 2023 se produjeron 10 veces más resoluciones de lo que se ha producido en promedio en todos los años anteriores, y eso genera cierta incertidumbre para el sector privado en torno a para dónde vamos, qué están regulando, qué reglas de juego me están cambiando. Entonces yo creo que ese es como uno de los principales retos que tenemos hoy, y es la incertidumbre económica y política que estamos viviendo en el país. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quienique.com. En el día de hoy tenemos a José Linares, directamente de Dapper. José, un gustazo tenerte en este espacio. Felipe, muchísimas gracias y un saludo para todos los seguidores de Quién y Qué. Bueno, yo quiero que para empezar nos cuentes un poco sobre todo este universo de Dapper y cómo surgió esta idea tan interesante. Bueno, Dapper es una startup de base tecnológica. Es fundada por personas que han venido trabajando en el sector público durante varios años, personas que han conocido el funcionamiento interno del sector público en Colombia y que se han interesado mucho por el impacto que tiene la regulación para el sector privado y como todo este mundo de leyes, normas y como el relacionamiento con el sector, con los gobiernos en general. ¿Ya cuántos años lleva Dapper y cuál crees que sea como esa gran enseñanza que han tenido en este sector y sobre todo teniendo en cuenta que son una startup? Bueno, Dapper está recién lanzada, salimos al aire el 1 de marzo, pero llevamos trabajando en esta idea hace aproximadamente año y medio. Básicamente, pues, ¿qué queremos cambiar? Queremos cambiar la idea y la forma en la que se relaciona el sector privado con el gobierno y facilitar esa interacción del sector privado, entregar información oportuna, verificable al sector privado para que facilite su relacionamiento con el gobierno. ¿Cuál crees que sea como ese mayor concepto erróneo que hay entre el sector privado y el sector público? Yo creo hoy, digamos, en Colombia tenemos más o menos 202 entidades que producen regulación todo el tiempo. Tenemos leyes del Congreso, tenemos decretos, resoluciones. Entonces es un mar de información para las empresas que de una u otra manera las desvía un poco de lo que ellas tienen que hacer, y es producir, digamos, hacer lo que saben hacer. Entonces, Dapper lo que pretende es ser experta en asuntos públicos. Es una startup de base tecnológica que pretende ser experta en asuntos públicos para facilitar la vida a las empresas y entregar información que les permita mitigar riesgos y demás. ¿Cuál es el problema que hoy vemos? Imagínate una empresa que tiene que tener un equipo para revisar y entender toda la regulación que produce el gobierno. En promedio se producen 5.2 documentos regulatorios diarios. Entonces piensa que son 5 decretos o 5 resoluciones que se producen día a día, y que casi que las empresas deben tener equipos especializados en entender lo que está produciendo el gobierno. Entonces, eso hace que se desvíen un poco de lo que deben hacer, y es producir. Claro que sí. Bueno, también como a modo curioso, cuéntanos qué hay detrás del nombre de Dapper. Dapper. Bueno, Dapper en inglés es una palabra que significa como una persona bien vestida, una persona muy organizada, muy pulcra. Y eso es un poco lo que queremos hacer: organizar este mar de información y estas múltiples fuentes de información para facilitar la vida. Pero adicionalmente sus siglas son Datos para Asuntos Públicos, Políticos, Económicos y Regulatorios. Entonces esa es como la filosofía detrás del nombre de Dapper. Bueno, y teniendo en cuenta que ustedes son esta herramienta que puede ser tan útil para los empresarios colombianos, ¿cuál crees que sea lo que más afecta al sector privado en Colombia en 2024? Bueno, en 2024 hemos evidenciado mucha incertidumbre en las decisiones políticas y económicas del país. Aproximadamente, y me quisiera volver en 2023 se produjeron 10 veces más resoluciones de lo que se ha producido en promedio en todos los años anteriores, y eso genera cierta incertidumbre para el sector privado en torno a para dónde vamos, qué están regulando, qué reglas de juego me están cambiando. Entonces yo creo que ese es como uno de los principales retos que tenemos hoy, y es la incertidumbre económica y política que estamos viviendo en el país. Adicionalmente, venimos la economía está pasando por momentos difíciles. Entonces, de una u otra manera, Dapper también pretende informar
a informar a los empresarios y al sector privado sobre los retos en materia económica y cuáles son los pronósticos que se vienen y indicadores que nos permiten hacer proyecciones de lo que puede pasar en el país. Bueno, y teniendo en cuenta que, por así decirlo, los datos son como esa materia prima de ustedes, y yo creo que los colombianos tendemos a ser un poquito incrédulos. ¿Cómo es ese proceso de verificación y de investigación que tiene Dapper? Ok, trabajamos con fuentes de información verificables, digamos, en general es información pública que es fácilmente verificable por parte de cualquier usuario y tratamos de ser muy rigurosos en el procedimiento y en la revisión. Tenemos varios filtros de revisión de la información antes de que sea publicada y, digamos, todas las fuentes de información son públicas, entonces permite al usuario verificar en efecto que lo que estamos diciendo es verdad. Bueno, y aprovechando esto que nos acabas de decir, ¿cómo los colombianos y bueno, los empresarios podríamos sacarle más provecho a los datos y a toda la información que ustedes nos pueden compartir? Bueno, lo primero es, Dapper es una plataforma por la que pagas una suscripción mensual y tiene, pues digamos, muchos componentes. El primero es, le producimos información acerca de lo que está pasando en el Congreso, proyectos de ley que se radican, cómo se están votando, quiénes están relacionados entre congresistas para la votación, cómo pueden ser las votaciones en el Congreso. También hacemos análisis de lo que está produciendo el gobierno, los ministerios, qué resoluciones están expidiendo, qué circulares y cómo eso puede afectar al sector privado. En cada uno de estos componentes hacemos análisis específicos que son producidos por nuestros expertos. Tenemos un grupo de expertos que hacen análisis de la regulación. De otra parte, tenemos también análisis de las 6 principales ciudades de Colombia, de lo que están produciendo los consejos, las secretarías de esas ciudades y cuáles son las grandes apuestas en materia de planeación y económicas que pueden afectar al sector privado. Recuerden que en Colombia tenemos regulación tanto del orden nacional, pero también a nivel territorial pueden producirse nuevos impuestos, estampillas que pueden afectar también al sector privado. Adicionalmente tenemos análisis de sostenibilidad, cuáles son las apuestas que tiene el mundo, hacia dónde nos estamos dirigiendo y cómo las empresas pueden apostarle a estrategias de sostenibilidad y cómo son esas hojas de ruta para convertirse en una empresa sostenible. Adicionalmente, hacemos un análisis de los beneficios tributarios que existen en Colombia en torno a la sostenibilidad y hacemos algo muy interesante que lo llamamos polifonía y hacemos análisis de lo que está pasando en las redes sociales, de qué están hablando los congresistas en torno a asuntos públicos. Evidenciamos que aproximadamente un congresista en promedio tuitea casi 4 veces por día sobre asuntos públicos y políticos. Entonces, en este mar de información, eso también nos da línea de cuáles son las posiciones de ciertos partidos políticos, de ciertos políticos, acerca de la regulación y del entorno regulatorio para las empresas. Bueno, y aprovechando esto último que nos acabas de decir, ¿qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en contactarlos y en tomar este servicio? Bueno, lo primero, los invitamos a visitar dapperlatam.com, donde van a encontrar en la landing información y se pueden suscribir a nuestra plataforma, que lo que hace es un pago mensual, básicamente. Y sí, lo primero es visitar la página y entender un poco lo que nosotros estamos ofreciendo y pues suscribirse básicamente. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información tan valiosa que nos acabas de compartir y sobre todo muchas gracias por querer estar aquí y bueno, mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias a Felipe y a todo el equipo de Quién y Qué y pues para todas las empresas colombianas creemos que Dapper les va a facilitar la vida.